mis hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno es estar otra vez en comunión con ustedes y por medio de las redes poder llegar a ustedes con la palabra del Señor que nos anima y nos exhorta y nos fortalece. Tengo una palabra de parte del Señor para todos ustedes, para mí también, que se encuentra en San Juan en el capítulo 11. Ahí en el capítulo 11 de San Juan encontramos la historia de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús, igual que Marta y que María. Y qué importante que en este día podamos meditar en esta palabra. Hay algo que tocó mi corazón, me dejó pensando y quedé un poco sorprendido. Y cuando estaba meditando y estaba pensando en esta palabra que voy a leerles ahora, me vino a mi mente toda la historia. Cuando Marta lo ve llegar al maestro a su casa o cerca de su casa y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque sabía que ante la enfermedad de su amigo o de su hermano, Jesús lo podía sanar. Y Jesús se había quedado 4 días en un lugar, estaba en un lugar y se había quedado, después que le avisaron que Lázaro estaba enfermo, se había quedado 4 días más. Así que ella le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le responde a Marta y le dice el Señor Jesús, la ve llorando. Y entonces le dice el Señor, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, dice ella, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y sigue la conversación y aparece la otra hermana, María, que le dice lo mismo. Si estabas aquí, Señor, si hubiera estado aquí, ¿verdad? No, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, al ver llorando a las mujeres y a los judíos que lo estaban acompañando, preguntó dónde le colocaron. Lo habían puesto en un sepulcro, como era la costumbre, y estaba la piedra corrida en el sepulcro, así que Lázaro hacía 4 días que estaba en ese lugar. Ahora, fíjense en qué tremenda que es esta palabra. Esto es lo que me quedó a mí en mi corazón, que dio vuelta y vuelta a mi mente. Dice la palabra del Señor, Jesús lloró, el versículo más cortito de la Biblia. Y en el versículo 36 y 37 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cuánto, al ver a Jesús llorando, cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esta palabra tocó mi corazón. ¿Sí? ¿Cuánto le amaba mirándolo los judíos a Jesús, que estaba llorando? Dice, este que abrió los ojos al ciego, que resucitó muerto, este que fue sanando a todos los enfermos, a los leprosos, y que liberó demonios de aquellos que estaban endemoniados, ¿no podía haber hecho algo para que Lázaro no hubiera muerto? ¡Qué tremendo! Jesús estaba ante un grupo de personas que lo estaban cuestionando y que lo estaban juzgando. Pero Jesús sabía bien lo que iba a venir y lo que iba a suceder, porque estaba bajo todo control de él. Y él sabía que él le iba a dar la orden a Lázaro y Lázaro iba a salir de la tumba, porque él es el autor de la vida y porque la muerte no lo podía dominar, porque él es el autor de la vida. Y él es el que le daba vida en ese momento. Por eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo lo voy a levantar, eso es lo que estaba diciendo. Yo lo voy a sacar de ese lugar a Lázaro. Confía en mí.
confía en mí. En otro momento, en el mismo pasaje, le dice, si crees verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y nosotros muchas veces, ante distintos problemas y situaciones de la vida que tenemos que enfrentar, se nos levantan muchos gigantes delante de nosotros, nos preguntamos también, ¿dónde está Jesús? ¿No puede hacer algo el Señor con este tema del coronavirus? ¿No puede hacer algo ante un problema matrimonial? ¿No podrá hacer algo ante problemas con los hijos, problemas económicos? Tantas cosas que se levantan delante de nosotros. Muchas veces nos preguntamos, cuando entra la incertidumbre, cuando entra en nosotros la preocupación, la tristeza, la depresión, nos preguntamos, ¿no podrá hacer algo el Señor para cambiar esta situación? Y nosotros debemos humillarnos delante de aquel que es el autor de la vida, de aquel que es el creador de todas las cosas, y tenemos que aprender a descansar en Jesús, tenemos que aprender a confiar en el Señor, tenemos que aprender a quietarnos y a descansar en el Señor y clamar delante de nuestro Dios, dándole gracias, aún sin tener la respuesta, dándole gracias al Señor por todas las maravillas y por todas las victorias que el Señor nos va a dar. A veces Dios nos responde enseguida, a veces Dios no nos responde como nosotros quisiéramos ya. A veces Dios prueba nuestra fe, a veces Dios hace que esperemos, pero la respuesta siempre va a estar presente. Señor siempre te va a dar una respuesta. Confía en el Señor y cuando vengan las dudas, cuando vengan esos pensamientos negativos, vos declará la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso te va a levantar, eso te va a ayudar, eso te va a animar. Declarar la palabra del Señor. No comiences a meter en tu mente, a permitir que en tu mente se metan pensamientos negativos. No permitas que vengan esas voces y te digan, no podrás hacer algo ante todas las cosas que vos estás atravesando. Sí que lo puede hacer, sí que lo va a hacer. Vamos a confiar, vamos a creer, vamos a esperar el tiempo de Dios y Dios nos va a contestar, Dios nos va a responder y Dios nos va a dar la victoria. Te bendigo, iglesia, y quisiera que en este día el Señor te visite y el Señor te fortalezca a vos y a tu familia. Dios te bendiga grandemente. Mi vida, el gobierno.